Buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros estar con ustedes acá, poder hablarles y compartir este tema que nos debe de importar a todos. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, en tus manos ponemos este tiempo de tu palabra, este tiempo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Que una unción fresca de tu Espíritu esté sobre cada uno de los que estamos escuchando esta palabra acá en el huerto, desde sus carros, y a todas las familias que están conectadas, Señor, y a los que han de escuchar esta palabra. Una unción de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias a todos, buenos días. Vamos a ver el día de hoy un tema que está titulado Los 7 pasos para recibir al Espíritu Santo. Vamos a iniciar este tiempo con 2 lecturas bíblicas. Si me acompañan allá en sus Biblias, vamos a leer Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 y 17. Ahora por favor busquen todos Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pues bien, vamos a aprender juntos acerca de cómo se puede recibir al Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, cómo cada uno de nosotros puede tener al Espíritu Santo en su corazón y qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a una persona a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? Como primer paso, nosotros debemos ayudar, si es que vamos a ayudar a alguien que va a recibir el Espíritu Santo, o nosotros mismos nos estamos disponiendo a recibir el Espíritu Santo, debemos saber que Dios ya nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros y que ahora es situación del que va a recibir o de nosotros mismos los que vamos a recibir el Espíritu Santo. Esto es muy importante lo que vamos a ver. No hay que suplicar, no hay que rogar, no hay que clamar para que Dios nos dé su Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, al ser salvos, y esto es algo importante que debemos aprender, que cada uno de nosotros, al ser salvos, al nacer de nuevo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, ya nos entrega al Espíritu Santo. No hay que hacer nada, no hay que cumplir requisitos para que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo. Muchas veces yo en el inicio de la vida cristiana, sobre todo cuando yo escuchaba que alguien hablaba en lenguas, yo decía, ¿cómo se puede hacer eso? Incluso yo recuerdo que junto con mi esposa, pues vamos a preguntarle al pastor, ¿cómo podemos? Porque nosotros vemos que algunas personas, algunos congregantes, los mismos pastores cuando predican, hablan en lenguas.
Y yo intentaba hacerlo y no podía. Entonces yo le decía a mi esposa, pues vamos a preguntarle al pastor para que nos diga cómo podemos hacer eso. Incluso yo mismo dije que el pastor nos dé un estudio de cómo poder hablar en lenguas. Pero esto no es cuestión de estudiar, no es cuestión de prepararse para el Espíritu Santo. El único requisito, si así lo queremos ver, es nacer de nuevo. Pero también nacer de nuevo implica todo lo que nosotros ya sabemos, vivir una vida en rectitud. Al recibir a Cristo, un ejemplo claro es cuando una persona no ha nacido de nuevo. Voy a llevarlo a un ejemplo que yo creo que todos como cristianos pasamos. El ir a una recepción por algún evento y el pararse a bailar. Cuando no hemos nacido de nuevo, pues hacemos esto porque pues es costumbre, hay que hacerlo, normalmente nos gusta, sin saber qué es, porque esto es lo importante, sin saber qué es lo que estamos bailando. Se supone que lo hacemos por estar alegres y pues no ponemos atención en lo que se dice, en lo que esas melodías dicen. Entonces es importante, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros aceptamos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, esto se va a venir dando paulatinamente. Yo recuerdo que nosotros íbamos a fiestas, a recepciones, y esa costumbre que teníamos no fue fácil de quitar. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, y algo que nosotros decimos es que ya no queremos hacerlo, sin saber por qué no debemos hacerlo. ¿Por qué yo como cristiano ya no bailo? Porque el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestros corazones. Nosotros ya entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Le decimos: Señor, aquí está mi vida, ven a mí, quita todas estas situaciones negativas, cosas que no convienen, cosas que yo he estado haciendo y que no me están edificando. Yo quiero esa nueva naturaleza en mi vida y quiero que tu Espíritu Santo esté en mí. Y esto va haciendo que poco a poco esta situación del querer hacer cosas que hacíamos antes de haber nacido de nuevo, las queramos hacer. Esto va a ir desapareciendo. Va a ir desapareciendo conforme vamos creciendo en la vida en Cristo. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas que nos gustaban ya no nos atraen porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Es importante saber que lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. Y ese Espíritu Santo que va a morar, que ya mora en nosotros, es el que va a empezar a hacer que las cosas cambien. Varón, si te has preguntado por qué mi vida sigue estando en conflicto, por qué sigo teniendo problemas financieros, por qué no puedo tener una buena relación con mi esposa, por qué me es difícil poder tener un tiempo de discusión de algunos asuntos que son necesarios discutir con la esposa, ¿por qué termino peleando? ¿Por qué terminamos enojados? Y no podemos tomar ningún acuerdo
porque entonces terminamos peleando. Si te has preguntado por qué pasa eso, si te has preguntado por qué en tu trabajo todo el tiempo estás en conflicto con tus compañeros, si te has preguntado por qué tu negocio no levanta, por qué si inviertes, esas inversiones no se ven reflejadas en tus ganancias, si ves que te has empeñado por darle una buena preparación a tus hijos, a nuestros hijos, si vemos que nos hemos esforzado por darles algo a nuestros hijos y no vemos un fruto, es, varones, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Joven, si te has dado cuenta que la cuestión académica, en vez de que digas, es que yo soy malo para las matemáticas, soy malo para la estadística, soy malo para el cálculo, soy malo para el inglés, soy malo para tantas situaciones académicas, no es que seas malo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque dice en el libro de Santiago que toda dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y para que nosotros podamos recibir eso, recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que venga el ayudador, para que venga el que te va a fortalecer, para que venga el que te va a dar sabiduría para esas finanzas, para esas decisiones importantes que vas a tomar en tu vida. Es importante, varones, damas, saber que al haber nacido de nuevo nosotros, ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ese es el primer paso para poder recibirlo. Saber que al haber nacido de nuevo, obviamente, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos entregado nuestra vida a Cristo y queremos estar haciendo aquello que conviene. Cuando alguien me pregunta, sobre todo mis compañeros de trabajo, me han preguntado, oye José Luis, ¿qué te hizo así a ti ser cristiano? ¿Qué te hace a ti vivir una vida en Cristo? Pues obviamente hubo algo que movió mi corazón, primeramente, que yo no estaba viviendo en ordenanza, que no estaba haciendo las cosas bien. Pero ahora que estoy en Cristo, he aprendido a dejar todas esas cosas que no convienen. Dice la palabra de Dios que todo nos es permitido, pero no todo nos va a edificar. Poder entender esa parte que todo nos es permitido, pero no todo nos va a edificar, tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo tengo que entender que todas las malas palabras, todas las groserías que yo decía, iban a cambiar en el momento en que yo decidiera que el Espíritu Santo obrara en mí. Que yo dejara de hacer todas esas cosas que no convienen como varones. Para que yo pudiera entender eso, el Espíritu Santo tuvo que obrar en mi corazón. Yo no puedo decirles en qué momento, o yo creo que muchos de nosotros podemos, en qué momento tú aprendiste a dejar eso. Yo no lo sé, yo no sé en qué momento. Vamos a aprender que pueden darse estos pasos, pero no a todos viene. Hay tantas maneras en cómo el Señor llega a nosotros. Yo les comentaba de cómo hablar en lenguas. Y yo oraba, y yo intentaba hablar en lenguas y no podía. Y yo seguía insistiendo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a aprender? Y cuando menos me doy cuenta, yo estoy hablando en lenguas. No sé en qué momento el Espíritu Santo empezó a obrar en mí.
de esa manera el poder expresarme en lenguas. Que no es el Espíritu Santo el que habla, somos nosotros que manifestamos la llenura del Espíritu Santo a través de hablar en lenguas. El segundo paso para poder nosotros recibir al Espíritu Santo es darnos cuenta que muchas veces dentro de la vida cristiana hemos sido mal instruidos acerca de la recepción o el mover del Espíritu Santo, y por lo tanto creemos que es necesario hacer muchas cosas antes de recibir, hacer un discipulado, hacer un curso, tener más tiempo en la vida cristiana. Servir, es que yo no he servido, yo no sé cómo voy a poder tener la llenura del Espíritu Santo. Yo no he asistido a un curso en la Iglesia Triunfante para que yo pueda recibir el Espíritu Santo. No he llevado un doctorado, una maestría, un diplomado para poder recibir el Espíritu Santo. Eso no es necesario. Basta con que seamos salvos, vivamos una vida recta y ya estaremos listos para recibir el Espíritu Santo en nosotros. El pecador no puede cambiar su naturaleza, pero cuando nace de nuevo ya es transformado y hecho una nueva criatura en Cristo. Ya somos creación, ya somos creados nuevamente. Entonces nosotros ya podemos cumplir ese segundo requisito o ese segundo paso. El tercer paso para que podamos recibir al Espíritu Santo o podamos invitar a otros a que reciban el Espíritu Santo es que si como creyentes no tenemos el ministerio de imponer manos o no hay alguien que imponga manos sobre nosotros, es importante que de alguna manera podamos nosotros liberar nuestra fe. Para poder recibir al Espíritu Santo, nosotros tenemos que liberar nuestra fe, tenemos que aprender a vivir en fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no vemos, pero la convicción de que va a suceder. Es pues la fe, la certeza de lo que no vemos. Si alguien me pregunta, José Luis, ¿cómo tú pudiste dejar esa vida desordenada? Yo mismo no creía que lo iba a poder hacer. Se estaban volviendo en mi vida como varón cosas que eran repetitivas, un estilo de vida. No traigo el teléfono. El estar de ocioso con el teléfono se estaba volviendo un hábito en mi vida. ¿Cómo iba yo a hacer para que eso se fuera? No lo sé. Pero es importante que nosotros tengamos la certeza. Yo tuve fe en que eso tendría que quitarse de mi vida. ¿Cuántas veces clamé? Tuve que ponerme de rodillas delante de mi esposa, de mis hijos, pidiendo perdón por las cuestiones mal hechas, creyendo que algo que yo no puedo ver ni sé cuándo, tener la certeza de que va a suceder, y pues créame, sucede. Hoy en día yo puedo estar libre, tranquilo. El teléfono se puede quedar en mi casa. Voy a hacer un paréntesis, varones. Yo puedo tener una clave en mi teléfono para desbloquearlo. Algo sencillo tal vez. ¿A quienes? Y siguen como 10 minutos, ¿no? Para que, espérate que todavía no termino. Ya terminé. Eso es bueno. Es bueno que yo tenga una clave en mi teléfono, por si lo extravío o lo dejo en algún lado, nadie pueda tomar cosas que son personales. Pero varón, si tu esposa, tu mamá, tus hermanos, tus hijos no pueden accesar a tu teléfono porque no se saben
esa clave, que aún no termino, me faltan otros 3 movimientos, es porque algo estamos ocultando. Si yo le entrego mi teléfono a Caro, ella sabe cuál es la clave. Algo sencillo, pero sí es importante también que cuidemos nuestra privacidad de datos. Pero eso, varones, tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón, creyendo y dejando que el Espíritu Santo tenga su mover en nosotros. Es importante entonces que alguien pueda imponer manos en nosotros, que alguien nos pueda ayudar, que saber que con la fe vamos nosotros a activarnos y vamos a poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Leamos Hechos 8, 18 al 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Sin embargo, cuando algún creyente lleno del Espíritu impone las manos sobre alguna persona, aquel no puede darle el Espíritu. Esto tiene que recibirse por sí mismo. Aunque nos impongan manos y nosotros no queremos o no tenemos la disposición para recibir el Espíritu Santo, pues no lo van a recibir. Aunque tú ores, aunque tú les impongas manos, aunque tú quieras, pero la persona que va a orar o por la que estás orando, por la que estás acompañando para recibir el Espíritu Santo, pues tiene que querer dentro de él, desear tener a Dios en su vida para que esto pueda ser así. Es importante entonces es importante que haya en nosotros esa decisión de que el Espíritu Santo more en nosotros. Me quiero referir, obviamente porque soy varón, ¿no? No sé cómo pueda vivir una dama, pero lo que sí sé es cómo vive un varón. Y aprovecho el tiempo, varones. Es importante que nosotros, que somos la cabeza de la familia, que Dios nos puso como cabeza y no como cola. Eso quiere decir que somos nosotros los que vamos a estar allá al frente. Somos nosotros los que tenemos que afrontar los problemas en la familia. Somos nosotros, y me incluyo, yo mismo me incluyo, que no dejemos las decisiones a nuestra esposa, o si por alguna razón tiene que ser así, necesitamos apoyar esas decisiones. No podemos quedarnos allá sentados viendo la televisión, jugando en el celular, leyendo el periódico y dejando que nuestras esposas, para los que somos casados, tomen esas decisiones. Para los que son solteros, pues obviamente es tiempo de aprendizaje. Creemos firmemente que aquellos varones que están solteros aún tendrán esa ayuda idónea que el Señor está preparando, pero también varones, preparémonos para cuando venga esa ayuda idónea. ¿Qué clase de ayuda idónea voy a hacer? Tenemos que aceptar la llenura del Espíritu Santo nosotros mismos, incluso aunque nuestra esposa nos diga: órale José Luis, párate, recibe al Espíritu. Órale, José Luis, es tiempo de que ya te pongas las pilas. No es eso. Tiene que ser una decisión personal. Tenemos que fajarnos los pantalones, varones, y realmente tomar ese reto de aceptar la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Vamos a tener que dejar muchas cosas? Sí. La comodidad, el confort, el placer, en todos los sentidos,
tendrá que ser quitado, ¿no? Pero algo importante, como ya vimos, que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nosotros y cuando nos demos cuenta ya no vamos a querer eso. Ya no vamos a querer estar en la televisión viendo los partidos del Cruz Azul, que bueno, ya casi ni ganan, ¿no? No vamos a querer estar viendo el box, ¿no? Porque ya todo es mercadotecnia. Entonces, esas cosas pasan a segundo término. Eso que pensábamos que era importante para nosotros, eso que pensábamos de irnos al domingo a jugar fútbol, el Espíritu Santo va a obrar en nosotros y nos vamos a dar cuenta que no es tan importante esas cosas. Tan es hermoso tener al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que incluso varones, aunque es nuestra responsabilidad ser el proveedor de nuestras familias, vamos a aprender. El Espíritu Santo nos va a dar esa sabiduría de poder equilibrar el trabajo con nuestras responsabilidades como esposos, como hijos, como hermanos, como padres. El Espíritu Santo es quien nos va a dar esa guianza para poder tener ese equilibrio. Cuando nosotros estemos dispuestos a recibir al Espíritu Santo, va a ser por medio de la palabra de Dios, como ya leyó ahorita mi esposa. No es nadie que tenga un toque especial, como ya lo leímos en la Escritura. No es algo que se va a comprar, no es algo que incluso nosotros mismos podíamos prestarnos a decir, bueno, voy a dar una ofrenda a ver si así ya el Espíritu Santo llega a mí, o puedo ser lleno sabiendo que puedo comprar, que puedo adquirir. No es así, varones, lo estamos aprendiendo. Necesitamos nosotros tener la decisión, nuestra oración para otro, para que otro reciba, o el estar dispuestos para que nosotros mismos lo recibamos, es una decisión personal. Tenemos que recibirlo, tomar esa decisión de recibirlo. Es nuestra propia voluntad. Tenemos que decir, el Espíritu Santo es mío, yo lo recibo, yo lo tomo, porque yo ya no quiero estar en este estilo de vida en el que estoy. Ya no quiero vivir esta vida de tropiezo. Ya no quiero vivir esta vida desordenada. Yo quiero recibir lo que dice en el libro de Santiago: bienaventurado el varón que ha soportado la prueba, que ha estado firme, porque cuando esto suceda, corona de vida tiene Dios para los que aman, para los que lo aman. Yo quiero recibir esa corona de vida. Yo quiero aprender a soportar esas tentaciones. Es necesario que yo lo reciba, que yo decida, hoy lo recibo, hoy te tomo, hoy quiero estar lleno del Espíritu Santo. El cuarto punto es que nosotros debemos hablar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar en nosotros y aprender nosotros. En nuestros labios, Adelante. dice que el autor nos está diciendo que pues el Espíritu Santo tiene, cuando ya nos decidimos a tomarlo, a recibirlo, ahora debemos hablarlo, debe de estar en nuestra boca. Debemos de tomar la decisión de hablarlo, de repetirlo, leyendo. Vamos a leer, por favor, Hechos 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces debe esperarse que la persona que recibe el Espíritu Santo, pues hablará en otra lengua a medida que el Espíritu le dé palabra. El Espíritu Santo no habla en lenguas, como hace rato les explicaba a mi esposo, ¿no? Nosotros producimos el hablar. El Espíritu Santo no se posesiona de nuestra lengua y habla, ¿no?
somos nosotros quienes hablamos. Vamos a leer Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de qué hablasen. Entonces, ellos son los que oraron, ellos son los que hablaron. El Espíritu Santo les dio la manera de expresarse. Otra vez vamos a leer ahora Hechos 10, versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban lenguas y magnificaban a Dios. En Hechos 19:6 también, por favor, y dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces nosotros somos los que tenemos que hablar, abrir nuestra boca. Si quieren también, por favor, de una vez buscar para ya dejarle a mi esposo. Primera de Corintios 14, capítulo 14, versículo 15, 18 y 27. Dice, Pablo siempre se refería al individuo cuando instruye a la iglesia. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos ustedes. Y luego en el siguiente versículo dice, el que habla en lengua extraña. Luego, si habla alguno en lengua extraña, etcétera. Y ya ahí les va a explicar mi esposo, ya le quité casi media. Bueno, aquí vemos en estos versículos, estamos viendo cómo Pablo exhorta, Pablo nos dice qué es lo que sucede cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Cómo viene el hablar en lenguas. Nuestro corazón debe estar dispuesto para ese momento. No es que uno pueda estar hablando en todo momento, en cualquier momento. Tenemos que tener dispuesto nuestro espíritu para que podamos nosotros hablar en lenguas. Les repito, yo mismo decía, ¿cómo eso puede suceder en mí? Y yo intentaba, porque muchos podemos pensar que solamente es hablar algo que sea extraño. Y que en nuestra mente querramos hacer eso, que era algo que a mí me sucedía. Yo decía, si yo programo mi pensamiento, mi mente, en ese momento yo voy a poder hablar en lenguas. Es cuestión de que yo me decida. Pero había algo que impedía en mí que yo pudiera hacer eso. Esa parte de ordenarle a mi pensamiento y que mi pensamiento, mi mente, pudiera producir palabras que simple y sencillamente nadie entendiera. Eso no fue posible. Y por eso no es posible, como experiencia personal, que en todo momento estemos hablando en lenguas. Tenemos que tener nuestro corazón dispuesto. Por eso, para orar, tenemos que estar dispuestos. Nuestro corazón debe estar dispuesto. Obviamente, esto quiere decir que si estamos viviendo en desorden, no va a ser posible que nosotros podamos hacerlo. Es importante tener la llenura del Espíritu, tener lo que estamos aprendiendo, declararlo, aceptarlo, y que nosotros nos esforcemos en un inicio. Cuando empezamos a tener la llenura del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo obre en nosotros y Él va a producir en nosotros hablar en lenguas, que no les dé pena. Que no les dé pena, porque muchas veces podría darnos pena. Bueno, ¿y qué tiene? La misma palabra nos los dice. Vamos a ver ahorita más adelante cómo alguien no podría predicar en lenguas
aunque esté lleno del Espíritu Santo, porque no entenderían los demás. El Espíritu mismo nos va a guiar en qué momento hablar en lenguas. En ninguna porción, en ninguna parte del Nuevo Testamento se declara que el Espíritu Santo esté hablando en lenguas. Siempre es la persona quien habla, pero es el Espíritu Santo quien da la expresión. Hablar en lenguas privadamente edifica y fortalece al creyente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14:19, dice: en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10 palabras en lenguas desconocidas. 10,000, que 10,000 palabras en lengua desconocida. A lo que les comento, no puede alguien predicar en lenguas porque obviamente no entenderíamos, ¿no? Cualquiera que quisiera, aunque hay personas, y nos lo dice la palabra de Dios, que tienen ese don de interpretar las lenguas. Lo que se dice, pues, ¿no? Lo que alguien está hablando en lenguas, hay quien tenga el don de poder interpretar lo que se está diciendo. Entonces los oyentes no recibirían la enseñanza si la persona que está aquí al frente, si yo mismo estuviera hablando en lenguas, pues no tendría ningún efecto en ninguno de ustedes, de nosotros, que alguien nos hablara en lenguas, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros hablemos, lo hagamos en lenguaje bíblico, no en expresión de hombres. De otra manera, las instrucciones, lo que estamos dando, lo que estamos haciendo, causará miedo en las personas. Si alguien quiere recibir el Espíritu Santo y nosotros empezamos a hablar en lenguas a esa persona, lo que vamos a hacer es que la vamos a confundir. Bueno, ¿y qué le pasa, no? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué me está hablando así? ¿O por qué se está expresando así? Y lo más lógico que pueda suceder es que pues está loco, ¿no? Como se expresaban, nos lo dice la palabra, ¿no? Parecían que estaban como personas tomadas, ¿no? Cuando escucharon hablar a los que eran ungidos o recibían al Espíritu Santo. El paso número 5 es que tenemos que deshacernos de todo miedo. Todo miedo, toda inseguridad debe irse de nosotros. Si nosotros vamos a tener la llenura del Espíritu Santo, debemos quitar todo miedo de nosotros, toda inseguridad. Tenemos que aprender a escuchar a personas preparadas o poco preparados de la palabra. Y nosotros, si es que nosotros vamos a invitar a alguien o nosotros mismos, debemos saber que no debemos de tener miedo de recibir algo que va a ser falso. El recibir la llenura del Espíritu Santo no es algo falso. Hay muchas doctrinas hoy en día que hablan de que el hablar en lenguas, la llenura del Espíritu Santo, se quedó con los apóstoles, que hoy en día eso no existe. La palabra de Dios nos los dice, que si nosotros somos nuevas criaturas, somos llenos del Espíritu Santo, ya lo leímos, y el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. La palabra de Dios no miente. Él dijo que si le pedimos, Él nos dará el Espíritu Santo, como lo vamos a leer en Lucas 11, del 11 al 13. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Debemos ayudar a las personas a darse cuenta de que recibirán al verdadero Espíritu Santo. No será una mentira, no será un engaño, no será una falsedad. El Espíritu Santo en nuestras vidas no es una teoría, no es una doctrina.
Es algo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros debemos aprender a expresarnos, a deshacernos de esa vergüenza. Dice el autor, dígale que abra la boca, usted mismo abra su boca, respire profundamente y dígale a Dios en su espíritu, ahora mismo estoy recibiendo por fe el Espíritu Santo. Debemos insistir en no hablar una sola palabra en español. No se puede hablar en dos lenguas al mismo tiempo. La mente no puede tomar parte de esta experiencia, sino solo nuestro corazón. Si nosotros hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, no debemos tener pena de expresarnos en lenguas. Ese temor debe quitarse, ese miedo, esa inseguridad, ese que puedan decir de nosotros, debe quitarse. Habrá, por ejemplo, yo he estado orando por algunos compañeros en mi centro de trabajo cuando ellos me piden oración. Y cuando el Espíritu Santo me insta a orar en lenguas, yo lo hago y ellos se me quedan mirando. Tiempo después de que terminamos la oración que ellos piden, me dicen, oye, ¿y por qué dijiste algo que no entendí? Y entonces yo les explico qué es lo que pasa en ese momento. Pero es algo que yo no me predispongo, es algo que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros y va a poner en cada uno de nosotros cuando nosotros tomemos esta decisión de tener la llenura del Espíritu Santo. Y me preguntan, la pregunta clave, ¿no? ¿Y qué dijiste? ¿Qué dijiste cuando hablaste así? Me dicen. Pues yo mismo no lo sé. Porque no soy yo el que habla, es el Espíritu Santo el que me está instando a hablar en esta, y para fortalecer mi espíritu, para fortalecer la oración. Esto es importante que nos deshagamos de esas situaciones que pudieran pensarse que no son correctas. Cuando nosotros vemos movernos al Espíritu Santo sobre nuestras bocas, podemos decirle a la persona que vamos a ayudar o nosotros mismos que hablemos sin temor, aunque nos pueda parecer difícil. Cuando nosotros o las otras personas hayan levantado su fe en su lengua clara, entonces pueden estar seguros de que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Job 29, del 21 a 23, nos dice: Me oían y esperaban, callaban a mi consejo, tras mi palabra como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. También, por favor, busquen Santiago 5:7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También si buscan Oseas capítulo 6, versículo 3, y dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía y la temprana son el Espíritu Santo. Esa es la lluvia tardía. Vendrá a nosotros la lluvia tardía y la temprana. Nos está hablando Job, nos está hablando la palabra de Dios, que esa lluvia tardía es el Espíritu Santo en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo: vengan y tomen. Se refería al Espíritu Santo. Cuando una persona bebe agua, cuando nosotros tomamos agua, cuando yo tomo agua, tengo que abrir la boca, tengo que tomar aliento para poder recibir ese sorbo de agua que estoy tomando. De esa misma manera nosotros tenemos que abrir nuestra boca, tomar aliento y poder recibir
poder hablar lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, esa llenura que estamos teniendo. No se puede tomar agua con la boca cerrada, ni tampoco se puede recibir al Espíritu Santo con la boca cerrada. Por eso nos insta, lo vimos atrás, a deshacernos de esa pena, de esa vergüenza, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe con la boca cerrada. El hablar en lenguas es una cooperación entre nosotros y el Espíritu Santo. Esa es una decisión personal y el Espíritu Santo podrá estar en cada uno de nosotros. Si nosotros tomamos esa decisión, podemos nosotros entonces poder recibir o estaremos recibiendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, paso número 6, tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo nos inste a hablar, sin tener ninguna pena y ningún temor. Nosotros satisfacemos nuestra sed bebiendo agua. Entonces nuestro espíritu, esa vida cristiana, esa mejora en nuestra vida cristiana, la vamos a tener nosotros bebiendo, recibiendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a dar el poder ser hacedores de la palabra. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo es que he podido levantarme a las 5 de la mañana para venir a la oración? Porque muchas veces he tenido otros compromisos, pongo el despertador del teléfono y me lo pongo aquí, ni lo escucho. Me he ido, los que saben dónde trabajo, pues mi trabajo está como de aquí a Plaza del Valle, yo creo. Y hay ocasiones en que llego tarde porque me duermo, termino cansado y me duermo estando tan cerca. Y me paro corriendo y corriendo llego a ver si me dejan entrar porque la puerta está cerrada. Pero yo me he preguntado cómo es posible que yo pueda levantarme a las 5 de la mañana. ¿Cómo es posible a las 4? Porque para poder venir desde allá de la Chigoló hasta acá al valle, al huerto, pues tengo que levantarme a las 4 para poderme, ya tengo que venir uniformado para que yo llegue a la casa cuando regreso y ya nada más voy por el lonche y pues ya me tengo que ir a trabajar. Yo me he preguntado muchas veces cómo es que pasa eso en mí. Ese día viernes, yo tengo una actividad en la que los que han pasado por Pemex han visto los tanques ahí. Yo tengo que hacer una actividad de hacer unas pruebas y tengo que subirme a esos 5 tanques. Yo me he preguntado muchas veces, Dios mío, ¿cómo es que tengo fortaleza para poder subir a esos 5 tanques, hacer las pruebas y todavía seguir trabajando? Yo estoy seguro, como dice la palabra de Dios, es pues la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que se espera. Y yo sé que es el Espíritu Santo el que me ha puesto a mí todo ese ímpetu, toda esa fortaleza. Yo cuando vengo a las reuniones de varones, el pastor me dice, José Luis, aunque venga uno solo, en un inicio me costaba trabajo esa parte, pero conforme el Espíritu Santo obra en mí, obra en ti, va a obrar en ti si es que aún no lo has recibido. Él va a poner en nosotros ese querer como el hacer. Es por su Espíritu Santo, por su gracia, que yo puedo salir adelante, que yo puedo hacer las cosas que hago, que yo le puedo servir en la forma como le estoy sirviendo, que igual es un granito de arena el que yo estoy poniendo, pero es el Espíritu Santo el que me ha motivado. Varios de amigos, hermanos aquí en la iglesia me dicen, oye, Che, pues no sé cómo le haces, ¿no? Pues yo mismo no sé cómo le hago, pero a final de cuentas es el Espíritu Santo el que me motiva,
el que pone en mí ese aliento para poder estar delante. Entonces es importante el hablar. El Espíritu Santo causa sensaciones distintas en nuestras bocas cuando nosotros hablamos en lenguas. El Espíritu Santo usa diferentes formas para que nosotros podamos hablar en lenguas. Pero a nosotros nos va a tocar decirlas, sin pena, sin vergüenza. Esta es la manera en que Dios nos da el poder expresar y el poder manifestar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Efesios 5, 18 y 19, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Los cánticos espirituales de que aquí se habla son los que no son los que se encuentran en las alabanzas, en las canciones, en las letras. Son cánticos que salen de nuestro corazón. Son cánticos inspirados, dados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración significa inhalar el Espíritu de Dios. Nosotros podemos mirar hacia Dios y inhalar ese aire para que podamos respirar. Y entonces es una manifestación que nosotros podemos tener para poder ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hablar, necesitamos abrir nuestras bocas. Paso número 7. Nunca debemos dejarnos presionar por otras personas o nosotros presionar a otras personas a recibir el Espíritu Santo. Ni tampoco debemos permitir que se forme un grupo alrededor de ellos por situaciones que tienen que ver con que muchas personas quieran influir en lo que se está diciendo. El autor nos pone un ejemplo, dice: ha habido muchas ocasiones en que el evangelismo completo, cuando la gente se ha aglomerado en torno a quien está recibiendo el Espíritu Santo, portándose de la siguiente manera. Una persona a la derecha le grita, sostente. Otra le dice a la izquierda, grita, relájate. Otra persona le golpea en la espalda gritándole, no te resistas. A pesar de toda esta confusión, la persona recibe el Espíritu Santo. Pero dice el autor, ignorancia. Porque en muchos casos se ha hecho que la persona que reciba el Espíritu Santo y la bendición se haga un caos y no pueda recibirla. Porque se le ha asustado, porque se le ha inquietado y no puede recibir al Espíritu Santo. Es necesario que oremos en voz alta y no lo hagamos cuando alguien está recibiendo al Espíritu, cuando alguien está pidiéndonos ayuda para recibir al Espíritu, no lo hagamos en español, sino que oremos en lenguas. Así fortalecemos la fe de quien va a recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 10, 33 al 35. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir ahora pues. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lo que ha obstruido a muchos creyentes de que reciban con libertad inmediata el bautismo del Espíritu Santo es la ignorancia de la palabra de Dios. El miedo, la incredulidad, la duda, los perjuicios, las doctrinas equivocadas, las ideas
preconcebidas y los criterios personales. Pero la palabra de Dios dice, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Dios tiene un gran anhelo para que tú puedas recibir el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo no es de los hombres, no es de las corrientes doctrinales, ni ninguna otra doctrina, ni ninguna otra creencia. Es del mismo corazón de Dios Padre, de tal forma que el apóstol Pedro, como ya lo leímos, fue el primer sorprendido de la bondad de Dios, pues todo esto estaba muy en contra de las doctrinas y costumbres de aquellos tiempos y del modo de pensar. Pero sin embargo el apóstol Pedro dijo, impactado, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de lo que le teme y hace justicia. Así como el Espíritu Santo ha venido a todos aquellos hombres, mujeres, el mismo apóstol Pablo, el apóstol Juan, Cornelio, como nos habla la Escritura, aquellos grandes varones de la vida cristiana, Carlos Finney, Martín Lutero, a todos los que estaban allá en la calle Azusa, a Juan Wesley, ahora al Robert, al autor, a Kenneth Hagin, a T.L. Osborne y tantos varones que hemos aprendido, que hemos escuchado, que nos han enseñado. Asimismo, de esa manera puede venir el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Dios, varones, damas, no nos pide requisitos. Dios no nos pide que tengamos una preparación especial para recibir al Espíritu Santo. Es una decisión personal, es una decisión voluntaria. Es necesario que nosotros querramos, que nosotros abramos nuestra boca, que estemos dispuestos, cada uno de nosotros, a recibir el Espíritu Santo y podamos ver un verdadero cambio en nuestras vidas, en nuestras familias. Lo ha dicho el pastor, en nuestra nación. El cambio en las naciones no está en las políticas, está en que podamos creer primeramente y al nacer de nuevo podamos recibir al Espíritu Santo, y eso es lo que verdaderamente hará un cambio en nuestras vidas. Jóvenes, eso es lo que verdaderamente hará un cambio en sus vidas. No es necesario que tengan que pasar por situaciones difíciles. Varón, si estás pasando por situaciones difíciles, Dios y su Espíritu Santo podrán hacer cosas buenas en nosotros y cambiar eso que para nuestros ojos, para nuestro razonamiento ha sido imposible. Para Dios no es imposible. Recuerden, Dios no hace acepción de personas. Gracias, buenos días.